De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una alegría poder estar nuevamente con ustedes aquí en este canal de Elim Mission Christian Church y podemos dirigir a ustedes llevándoles el estudio de la palabra del Señor en esta noche. Hoy es día miércoles 1 de diciembre ya del 2021 y por la misericordia del Señor pues todavía estamos en pie y dispuestos a seguir siempre adelante, así como es la orden del Señor. Vamos a orar para adentrarnos al estudio en esta noche. Cerremos nuestros ojos y pidamos la bendición al Señor. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias, Padre bendito, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, lo bueno que tú eres, Señor, y la oportunidad en esta noche de poder estudiar tu santa palabra junto con mis hermanos a través de este canal. Y Padre bendito, te pedimos tu bendición, tu amparo, tu ayuda, Señor, sí, y la unción, la dirección del Santo Espíritu de Dios. Sé con cada uno, oh Dios, con los hermanos, las hermanas, los amigos que nos puedan estar escuchando o viendo en diferentes medios. Lo pedimos, Señor, porque tú eres omnisciente, omnipresente. Gracias lo damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Ok, hermanos, entonces les voy a pedir que me acompañen. En esta noche, como pudimos ver al principio, vamos a estar estudiando algunos versículos en el Evangelio de San Juan. Así que me permiten y vamos a compartir la pantalla. Amén. Ok, hermanos, entonces ya estamos acá en la pantalla principal y lo que quiero esta tarde, o esta noche, es que veamos, basados solamente en el Evangelio de San Juan, un tema sobre lo que es la palabra de Dios o el estudio en sí o la comprensión de la palabra, que pareciera un poco extraño quizás como cristianos ver solamente lo que indica el apóstol Juan, pero es muy importantísimo. Toda la Biblia, nosotros sabemos, toda la Biblia nos enseña y nos exhorta a escudriñar las Escrituras, a crecer en el conocimiento de Dios, a desarrollar al mismo tiempo una comprensión de lo que la palabra nos enseña. Pero yo quise ver solamente lo que el apóstol Juan, algunos de los versículos nada más del apóstol Juan, en lo que es nuestra posición al estar sujetos a la palabra del Señor. Comenzamos con ese himno muy antiguo que decía, que es basado también en uno de los versículos que vamos a ver esta noche, que si permanecemos en Él y su palabra está en nosotros, pidamos lo que querramos y hecho será, porque esa es la promesa de Dios. Así es que vamos a ir viendo algunos versículos a medida que vayamos avanzando en este estudio. Vamos a ver acá, sí. El primer versículo que quiero que notemos es el de Juan, capítulo 8 y versículo 31. Aquí el apóstol Juan nos está diciéndonos la palabra del Señor y nos dice, capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si nosotros vemos algunos versículos anteriores a esto, habían habido algunos hombres o personas de origen judío que habían seguido a Jesús, habían escuchado su mensaje, su palabra, y les había cautivado, les había llamado la atención y decidieron seguirle, decidieron, como podríamos decir nosotros, convertirse cristianos, para usar un término más moderno, decidieron ser discípulos del Señor, creyeron. Entonces Jesús, cuando vio eso, se dirigió a ellos y les dice directamente a estos que habían sentido ese llamado, y les dijo, si vosotros, les dijo, permaneciereis en mí
palabra. Maravilloso. El Señor no les dijo, si ustedes se vienen conmigo a la sinagoga, o lo que sería en nuestros días a la iglesia, van a recibir esta bendición o aquella. El Señor no les dijo, si ustedes se cambian de traje y se ponen un traje más cristiano, entonces van a recibir bendición. No les dijo, si siguen estos procedimientos, si siguen estos estatutos, si siguen... Nada de eso. Fue bien específico y les dice, si vosotros permaneciereis. ¿En qué? En mi palabra. Porque obviamente al permanecer en su palabra, encontramos nosotros todo lo que necesitamos, toda la verdad. Y es lo que el mismo Señor Jesucristo les dice después. Entonces seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Veamos estos dos versículos, para adentrarnos en este estudio de conocimiento o la permanencia en la palabra del Señor. Analicémoslo un poquito más, y aquí podemos ver que el Señor les estaba dando en primer lugar una promesa. Pero no es una promesa como la que muchos hoy en día dicen, que el Señor te promete esto, te promete lo otro, y lo que tú tienes que abrir las manos y el Señor te lo va a mandar. El Señor no estaba hablando de eso, porque decía una promesa, pero al mismo tiempo había una condición. Ese es el Evangelio, hermano. Las promesas de Dios, como dice la Biblia, son en Dios sí y amén. Pero las promesas de Dios van ligadas a un determinante que el mismo Señor ha propuesto en su verdad, en su palabra. Una determinante que clasifica esa promesa de Dios. Y en este caso, la Biblia nos habla, aquí en este versículo que hemos leído, de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Serás mis discípulos. Seréis mis discípulos. Esa es la promesa. Entonces todo el mundo quiere ser discípulo. Quieren llenar un formulario para ser discípulo. Quieren irse a un curso, completar 30 horas, 30 días, 1 año, 2 años, para ser sus discípulos. El discipulado le llaman. Que no digo que está malo, pero no es, lo que la Biblia nos enseña acá es algo más profundo. No de cumplir un requisito establecido por una congregación, no. El Señor les dice, te doy la promesa de que tú vas a ser mi discípulo. Pero hay una condición. ¿Cuál es esa condición? Dice, pero tienes que permanecer en mi palabra. Esa es la condición para ser discípulo. Si vemos acá, discípulo está ligado en la permanencia en su palabra. Si uno permanece, escuchemos esta palabra, permanecer en su palabra, allí se convierte en un discípulo. O si uno es un discípulo y permanece, tiene por hecho, o por naturaleza, permanecer en su palabra. Hermano, el punto viene ahí. Y ahí es prácticamente el meollo del tema de esta noche. ¿Cómo vamos a permanecer en su palabra? ¿Cómo? Si el punto principal para permanecer en su palabra es conocer su palabra. Nadie puede permanecer en un lugar si no conoce ese lugar. Si nunca ha visitado ese lugar, ¿cómo va a permanecer ahí? ¿Cómo va a permanecer? En este sentido implica como alguien que vive, alguien que hace su morada, alguien que se prepara para estar en esa posición, en ese lugar, en esa, digamos, en una ciudad, alguien que permanece en esa ciudad. Ahí está, usted le encuentra a esa persona, usted le manda una carta a esa persona, está en esa ciudad porque tiene su dirección, ahí ha hecho su nido. Permanece. Entonces, conoce esa ciudad. Conoce ese lugar, porque permanece ahí, habita ahí, se desarrolla ahí.
Ese es el mismo contenido o el mismo significado que el Señor estaba diciéndole a sus discípulos. Permanecer, conocer primero. Primero tienes que llegar donde está la palabra. Una vez llegaste donde está la palabra, tienes que conocerla. Una vez que la conoces, te vas a deleitar en esa palabra, dice, y vas a estar ahí, día y noche. Eso es permanecer en la palabra. Ahora, si estás ahí día y noche, si estás alimentando esa palabra, estás creciendo en esa palabra, estás permanente en esa palabra, te estás desarrollando en esa palabra, eso quiere decir que eres un discípulo del Señor. Que eres un seguidor de Jesucristo. Que eres términos modernos, eres un cristiano. Si permaneces en su palabra. Y ahí viene la gran pregunta. ¿Cómo alguien va a decir que es un discípulo si no permanece en su palabra? Ok, pero al mismo tiempo, si no permanece en su palabra, porque no la estudia, porque no la conoce, porque no se deleita en ella. Ahí hay una gran pregunta. Porque hay un problema que es lo opuesto de esto que está ahí. Lo opuesto. ¿Qué es opuesto de ser su discípulo? Lo opuesto es no ser su discípulo. Lógico, ¿no? ¿Qué es lo opuesto de permanecer en su palabra? Pues no permanecer en su palabra. Entonces aquí no podemos mezclar esto. Por ejemplo, no permanecer en su palabra y poner la flecha para ser su discípulo. No se puede. No se puede. El que no permanece en su palabra es simplemente porque no es su discípulo. El que no permanece en su palabra es porque no es su discípulo. Ha sido quizás, ha creado quizás algún aspecto como religioso. Se deleita quizás en otros aspectos. Se deleita quizás simplemente en congregarse, que no es malo, pero no es lo que la Biblia directamente nos está enseñando acá. Es parte. Cuando uno conoce la palabra, ahí se da cuenta que necesita congregarse. No puede, dice en Hebreo nos exhorta a que podamos igual ser exhortados por los mismos hermanos. Y no podemos ser exhortados, no podemos ser levantados, edificados, si no hay esa relación con los demás hermanos. Pero eso, ¿cómo se conoce? A través de permanecer en su palabra. Todas las prácticas, el bautismo, la oración, ¿cómo lo conocemos? Es por el conocimiento de su palabra, porque permanecemos en su palabra. Pero esos hechos aislados por sí solos no producen ser su discípulo. Entonces, o conoce, o permanece en su palabra y es su discípulo, o no permanece en su palabra, por lo tanto no es su discípulo. No es porque yo lo diga, sino porque ese versículo, el mismo Señor Jesucristo así lo dijo. ¿Qué es lo que la gente tiene? Por ejemplo, acá normalmente hay una profesión. Hay una profesión, no hay una posesión. O se profesa o se posee. Son dos términos bien distintos. Normalmente, muchas veces en el ámbito cristiano, se dice, fulano amigo, venga, haga una profesión de fe. ¿Qué implica eso? ¿Qué quieren decir? Haga una profesión de fe. Es decir, le dice, pasa adelante, voy a orar por usted, y usted repite la oración que yo digo. Y después me llena este formulario y usted ya es cristiano. Es una profesión de fe. Profesa, o confiesa, o lo dice que ya es cristiano. La pregunta es, ¿lo profesa o lo posee? Muchos profesan, como escrito acá, un cristianismo de razones o de ideas. ¿Qué es lo que sucede? Se desarrolla la gente en su ámbito religioso, o en su ámbito secular, o en su ámbito social. Se desarrolla un concepto de lo que es el cristianismo. El cristianismo es esto. El cristianismo es darle la mano a los demás, que es cierto, pero no es todo solamente eso. El cristianismo, como ya lo dije anteriormente, es ir a la iglesia, sí, es parte nada más. El cristianismo es orar, sí, es parte.
El cristianismo es dar diezmo la ofrenda, sí, es parte. Y otros tienen ya otras ideas más diríamos, naturales. El cristianismo es como decían los revolucionarios, es quitarle a los ricos y darle a los pobres. El cristianismo es saltar, es gritar, es hacer esto, hacer lo otro. Así es el concepto que muchos se desarrollan cuando profesan ese evangelio, ese cristianismo. Pero ¿qué sucede? Cuando llega un punto y la palabra los empieza a martillar, la palabra los empieza a criticar, diríamos, o a enfocarlos, o se les pone como un espejo, y la palabra de Dios, que es el espejo, les muestra de que lo que ellos creen, lo que ellos profesan, es diferente. Entonces allí muchos allí se van, muchos allí se enojan, muchos allí se sienten ofendidos. ¿Por qué? Porque profesan una religión, no poseen la verdad de Dios. Necesitamos profesar que creemos, sí, pero al mismo tiempo necesitamos poseer esa fe, una posesión, no solamente una profesión. Es decir, tenemos que poseer en nuestras vidas y no solamente profesarlo con nuestros labios. Vamos a ver un ejemplo. Allí, siempre en Juan, allí en el capítulo 6, que es un capítulo bastante largo, allí se muestra cómo habían muchos que habían seguido al Señor, que profesaban creer en el Señor, profesaban ser sus discípulos, profesaban ser cristianos, profesaban ser evangélicos, profesaban, ¿me entiende? Todo eso que nosotros conocemos hoy en día. Habían muchos en eso, pero de repente el Señor separa, lo que leemos ahí en el capítulo 6, versículos 65 y 66. El Señor se para, se detiene y los confronta. Y les dice, por eso os he dicho que ninguno de ustedes, prácticamente les dice, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esas son las palabras que el Señor les dice. Yo creo que en este momento muchos se sentían orgullosos, se sentían bien vanagloriosos. Yo escuché a ese Jesús y me agradó, por eso lo sigo. No, eso no es nada. Vos supieras, yo ni lo escuché, pero cuando lo vi, yo me sentí atraído por ese Jesús, entonces por eso le sigo. Otro tal vez podría decir, no, Señor, porque yo tengo dinero que les puedo ayudar a estos discípulos, por eso los sigo. Qué sé yo, cualquier idea, quizás palabras que ellos iban comentando, y ahí Jesús se para y les dice, ninguno de ustedes, les dice, puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Pueden amontonarse en grupos y hacer alarde, hacer ruido, hacer programas, hacer eventos. Pueden hacer todo eso con su mente, con su corazón, con su carne. Pueden hacerlo y háganlo. Pero les digo, para ser mi discípulo, ninguno puede venir con eso. No pueden comprar esto. O sea, mi discípulo no lo pueden comprar. Ser mi discípulo, ser mi seguidor, no lo pueden fabricar. Ser seguidor mío, no lo pueden imitar. No lo pueden copiar. No. Solamente mi Padre se los puede dar. Si no les fue dado por mi Padre, no pueden venir a mí. Allí los confrontó. Desde entonces, dice el versículo 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermano, qué fácil era seguirlo, ¿no? Tal vez porque les dio de comer, como en otra oportunidad les dice. Vosotros me seguís porque os di de hartar, les dice. Quizás por eso, pero cuando les dijo, si no es por mi Padre, no pueden venir. Muchos de esos discípulos se volvieron atrás. ¿Por qué? Porque estaban profesando nada más, pero no lo estaban poseyendo. Estaban profesando esa actitud, pero no la vivían. ¿Y cómo? Porque no conocían la palabra de Dios. No la conocían.
Entonces, hermano, volviendo al capítulo 8 inicial con el que comenzamos, podemos ver, hermano, que hay una condición, que el Señor propone o establece. Y la condición es la palabra sí, sí. No sí de confirmar, sino sí de una palabra de condición, condicional. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Sí, en griego esa palabra es ean, es un sí condicional, es decir, yo no sé cómo ponerle aquí un ejemplo bien a la ligera. Si yo trabajo, voy a recibir mi sueldo. Si trabajo, entonces recibo mi paga. Sí, entonces ese sí es una condición. No voy a recibir la paga si no he trabajado. Entonces la condición es hacer algo para recibir lo otro. Si usted duerme, va a descansar. Si usted se tira de un árbol, se va a matar. Entonces hay una condición previa para un resultado final. Hay un sí. Y entonces aquí esta condición, si esto, entonces lo otro. Aquí dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Esa condición es el sí. Si lo hacen, entonces, ¿qué va a pasar? Dice, si permanecen en su palabra. O permanecer en su palabra. ¿Qué va a pasar si usted y yo permanecemos en su palabra? Lo que dice el versículo, dice, nos va a producir lo siguiente, vamos a ser sus discípulos. Si permanece en su palabra, va a ser su discípulo. Si duerme, entonces descansa. Eso mismo, si permanece en su palabra, entonces es su discípulo. ¿Qué más? Si permanece en su palabra, también es que va a conocer la verdad. Esos dos resultados directos es de permanecer en su palabra. Se convierte en su discípulo y conoce la verdad. ¿Y qué sucede? Si conoce la verdad, dice que va a ser libres. Libres. Por eso, hermanos, que hay mucha gente en todo ámbito confundidos, asustados, preocupados, atribulados. ¿Qué es eso? ¿Qué es la tribulación? ¿Qué es estar preocupado? Es tener ataduras. No digo ataduras demoníacas, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo ataduras de que no hay esa libertad. De que no hay esa libertad. ¿Por qué? Porque no se conoce totalmente la verdad. ¿Por qué no se conoce totalmente la verdad? Porque no se permanece en su palabra. Si vemos aquí se desglosa. Si no se siente libre totalmente es porque no conoce la verdad totalmente. Y si no conoce la verdad totalmente es porque no permanece en su palabra. Hermano, para ser libres en todo sentido, hay que conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy. ¿Qué dijo? El camino. Yo soy la verdad. En este mundo postmoderno que vivimos, le dicen a la gente que hay muchas verdades, que existe su verdad, que existe la verdad de aquel, que existe la verdad del otro. Es mentira, ese es el engaño del diablo. Solamente hay una verdad, no hay muchas verdades. Por lo tanto, si es verdad, no pueden haber muchas, porque solamente es una. Si hubieran muchas, entonces ninguna de ellas es verdad. Entonces, si conocéis la verdad que es Jesús, que es Dios mismo, entonces hay libertad.
Hermano, la gente cuando mira todas las acechanzas del enemigo a través del sistema mundial, del sistema social, del sistema político, del sistema económico, la gente se confunde, tiene miedo. ¿Por qué? Es porque no han estudiado la palabra, ahí está escrito todo. Ahí se encuentran las razones, ahí se encuentra cómo el hombre ha actuado, cómo el hombre actúa y cómo el hombre seguirá actuando. En la Biblia conocemos qué es el plan de Dios para el pasado, para el presente y para el futuro. En la Biblia encontramos, hermano, los establecimientos divinos de qué es lo que va a suceder. Y si escudriñamos más profundamente, ¿cómo van a suceder las cosas? ¿Dónde van a suceder las cosas? De una cosa va a llevar a la otra. Todo eso lo encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Pero cómo? Porque es la verdad de Dios. Y como la vamos a conocer, si permanecemos en ella. Si la gente anda perdida es porque no conoce nada de Dios. Pero al cristiano no se le admite eso. No se le admite porque para eso estamos ahí, para crecer en la verdad, crecer en la palabra. Y poner a un lado, como ya dije anteriormente, esas ideas propias que uno acarrea a través de la vida y someternos a la verdad divina y someternos a lo que Dios nos ha preparado. Hermano, eso es, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque somos sus discípulos, somos sus seguidores, somos sus hijos. Muchas veces la gente dice ser esclavo, lo opuesto a ser esclavo, ¿qué es? ¿Qué es lo opuesto a ser esclavo? ¿Alguna vez ha meditado usted en eso? Lo que el mundo en general ofrece ser lo opuesto a ser esclavo es ser libre. Pero lo que la palabra del Señor enseña es diferente. Lo opuesto a ser esclavo es ser hijo. Eso es. Lo opuesto de ser esclavo es ser hijo. Y como es hijo, por lo tanto es libre. Nosotros no estamos buscando ser libres en el sentido de la libertad humana. No, estamos siendo sus hijos, sus discípulos. Los discípulos eran considerados parte de la familia, eran considerados como sus hijos. Y si somos sus hijos, todos somos libres, tenemos esa libertad. Pero nadie puede ser libre por sí solo, si no es su hijo, si no es su discípulo. Son verdades, hermano, que la Biblia nos enseña y que ahí están establecidas. Amén. Vamos a ser breves esta noche, solo vamos a ver otro versículo más. Y dice en Juan, continuando, digo solo en Juan, vamos a estar viendo esto. Dice, de cierto os digo, Juan 5:24. Dice, el que oye mi palabra, sigue con la palabra. Oye al que oye mi palabra, pero además dice, y cree al que me envió. ¿Qué pasa? Tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es maravilloso, hermano. Esto aquí está hablando de salvación. Entonces, escuchamos y creemos. Nadie va a creer sin escuchar. Entonces, escuchamos su palabra, no escuchamos el cuento de cualquiera, no, escuchamos su palabra y creemos al que le envió, que es el Padre. Ese va a tener vida eterna, ese no tendrá condenación, ese va a tener vida y no muerte. Hermano, qué bendición permanecer en su palabra. Entre más uno escudriña, más uno se mete en la palabra del Señor, más se va santificando, dice la palabra. Santifícalos, tu palabra, porque creemos en Él. Hermanos, permanezcamos en su palabra, que esa es una bendición tremenda. No hay muerte, hay vida eterna, no hay condenación. ¿Qué más dice la palabra? Juan 5:38. Aquellos que confiesan, muchas veces, como ya vimos anteriormente, confiesan o dicen seguirle, o dicen creer, o dicen mantenerse en su palabra, pero
Cuando viene la realidad, empiezan a dispararse por otro lado. El Señor les dice, ni ustedes, dicen, no tienen la palabra de Dios morando en ustedes, en vosotros. ¿Por qué les dice? Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Ellos, los judíos, está hablando directamente de los judíos, ellos decían que eran hijos de Abraham, decían que eran seguidores de la ley. Pero el Señor les dice, no, ustedes no tenéis, ni tenéis su palabra, la palabra de Dios morando en vuestros corazones. Porque a quien el Padre envió, ustedes no creen en Él. Ustedes creen en la religión, ustedes creen en los procedimientos, en las estructuras, en los mecanismos, pero no creen a quien Él envió. En Él no creen. ¿Por qué? Porque su palabra no está morando en vosotros. Hermano, es cuestión de que cuando la gente empieza a hacerse preguntas con duda, es porque la palabra no ha hecho nido en su corazón. Ellos no pertenecen o no permanecen en esa palabra. Por eso el Señor dice, ni creéis. ¿Por qué? Dice, no creísteis a quien Él envió. El Señor Jesús dio varios, en este capítulo 5, dio por lo menos 4 ejemplos o 4 testigos, o 4 elementos que daban testimonio de Jesús o del Padre y de a quien Él envió, que es Jesús. Porque el Señor les dice, ahora, yo les puedo dar mi testimonio, dice, pero mi testimonio no va a ser verdadero. Les voy a dar el testimonio de otros, para que ustedes vean que yo he sido el enviado y que el Padre me envió. Es lo que dice en ese versículo, capítulo 5, por lo menos unos 4 testigos testifican de Jesús. Primero dice, 5:31, Jesús les dice, yo no doy testimonio acerca de mí mismo. Mi testimonio, o dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, entonces mi testimonio no es verdadero. Por eso les voy a dejar, dice, que sean otros que den testimonio. Uno, capítulo 5, versículo 33 al 35, les habla que fue Juan el Bautista. Todos conocían a Juan en ese momento histórico. Todos los judíos conocían algo de Juan el Bautista. Entonces él les dice, Juan, él vino a dar testimonio acerca de mí. Y ustedes no creyeron. Primer testigo. Segundo testigo, las obras mismas que ustedes han visto, los paralíticos levantados, los enfermos, todos los hechos que yo he llevado a cabo, eso dan testimonio acerca de mí. Dice el capítulo 5, versículo 36, las obras que yo os he manifestado, ese da testimonio de mí, dijo Jesús. Tercer testigo, el mismo Padre, capítulo 5, 37, 38, que ya leímos. El Padre da testimonio de mí. Y cuarto testigo, las Escrituras, versículo 39. Ahí dice, las Escrituras dan testimonio de mí. Entonces, en este versículo que leíamos, ellos están diciendo el testigo número 3 de este capítulo, del Padre. Él dice, el Padre, la revelación, que es el mismo Padre, que el mismo Padre dio acerca de Jesús. ¿Ustedes qué pasó? Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Entonces, los testigos, o las manifestaciones de Dios, dando testimonio para que ellos creyeran, las rechazaron. Juan, los milagros, su palabra y el testimonio del Padre. Todos lo rechazaron. ¿Por qué? Porque su palabra no estaba en ellos. Hermanos, sin la palabra somos nada. Sin la palabra no podemos conocer nada de Dios. Ese es el gran testimonio que nosotros debemos tener. Si Dios lo dijo, hermano, ya está. Ya está. Hay por ahí algunas stickers que dicen, Dios lo dijo y yo lo creo, por lo tanto es cierto. Es una gran mentira.
Sea que yo crea o no crea, si Dios lo dijo, es cierto. No depende de mí, no soy el orgulloso que voy a creer. No, si Dios lo dijo, es cierto. Sea que yo crea o no crea, Dios lo dijo, es cierto. Sea que usted crea o no crea, Dios lo dijo, es cierto. Dios es verdad y todo hombre es mentiroso. Así dice la palabra. Entonces lo que él dijo, si Dios lo había manifestado en varias ocasiones, en el bautismo, en la transfiguración, Dios había revelado a Jesús. Dios ya lo había dicho, pero ellos no creyeron en él porque dice, la palabra no estaba morando en ellos. Y esa es la razón vívida por la cual la gente rechaza a Jesús. Ya para casi terminar, dice en capítulo 8, versículo 37, se dice, cuando ellos dicen que nosotros somos hijos de Abraham, decían los discípulos, ellos dicen, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme. ¿Por qué procuran matarme? Aunque son descendientes de Abraham, ustedes procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces, las acciones malas que el hombre religioso hace es por una razón. Es porque la palabra no está en ellos. Hermanos, en los siglos pasados y aún algunas décadas anteriores, el establecimiento católico romano mató, crucificó, quemó a miles y miles de personas, la mayoría protestantes, y ellos lo hicieron bajo el nombre de Dios, bajo el nombre de la Virgen, decían ellos también, bajo el nombre de la palabra que ellos conocían. ¿Por qué hacían esa maldad? ¿Por qué hacían esas muertes? Porque conocían algo, tenían un nombre, pero la palabra no estaba en ellos. Mucha gente, hermanos, muchos aún en las iglesias, muchos cristianos se enojan, tiran patadas, dan golpes y salen gritando, ofendiendo y haciendo cosas. Cuando no les agrada lo que se ha dicho, cuando no les agrada, cuando les han quitado el privilegio para decir algo. Salen todos enojados. Salen ofendidos y ofendiendo. ¿Por qué? Dice, confiésanse cristianos. Está bien que lo confiesen, pero no se vive como dijimos anteriormente. Pero la verdad final es porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Por eso las actitudes. Por eso hay personas que, hermanos, que no se les puede acercar a decirle, hermanito, lo que usted está haciendo no es correcto. Hermanito, sea un poco más humilde. Hermanito, no sea tan ofensivo. Hermanito, por favor, dé chance a otro. No se les puede decir eso, porque saltan como que fueran cascarrabia. ¿Pero por qué? Porque la palabra no ha hecho cabida en sus corazones. Esa es la razón. Aunque hayan estado 1.000.000 de años en la iglesia, pero la palabra no ha hecho cabida. No le han dado. ¿Y por qué no? ¿Por qué no le han dado esa que la palabra entre? Porque no la conocen. Escuchan de algún mensaje de vez en cuando, pero eso no hace la verdad en el corazón. Es vivir en su palabra. Por eso dice el Señor, me quieren matar porque ustedes no conocen mi palabra. Después dice, de cierto os digo, dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Aleluya, hermano. Usted quiere saber cuál es el elixir de la eterna juventud. Ahí está. Guardar su palabra. Los egipcios se murieron y los enterraron en las pirámides con todas las riquezas y todo, porque ellos decían que iban a estar vivos en el futuro. Y ahí 3.000, 4.000 años después solo son un pedacito de esqueleto. Después los griegos querían inventarse los métodos para ser eterno. Los romanos, los alquimistas, todo eso, y así han seguido, y hoy en día siguen los millonarios. Ahora siguen con el transhumanismo, metiéndose equipo electrónico en el cuerpo, modificando el sistema
del ADN en su propio cuerpo. ¿Para qué? Para alcanzar la inmortalidad. No lo van a lograr. La inmortalidad se logra aquí. Juan 8:51. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Será inmortal. Eternamente vivirá. Todo es por guardar su palabra, hermano. Ahí está el misterio de Dios, su palabra. Tu palabra es verdad, dice. Por eso, Padre, santifícalos en esa palabra, porque tu palabra es la verdad. En otras palabras, aquí, la palabra es Jesús. Por eso Juan empezó diciendo, el verbo era Dios, el verbo era con Dios, desde el principio. La palabra es verdad, Jesús es la verdad. Termino. Capítulo 15, versículo 7. El capítulo 15 habla de permanecer en Él como el pámpano, en la vid verdadera. Y al final dice, sí, hay otra condición, la misma condición del anterior, sí, permanecéis. La misma frase con el que empezamos está acá. La misma frase dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Para recibir milagros, para recibir bendiciones, para recibir las promesas, para recibir vida eterna, para recibir salvación, para ser sus discípulos. Ahí dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Pero por qué? Porque permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ti. Permanencia es lo que la palabra dice. Permanezcamos en su palabra, conociendo su palabra, entonces veremos o recibiremos lo que pidamos. Bendiciones son las que vienen de permanecer en el Señor. Hermano, el llamado entonces, con este versículo finalizamos. Entonces el llamado es, si nos hemos descuidado a meditar, a escudriñar, a indagar, a vivir la palabra, si nos hemos descuidado, pidámosle perdón a Dios y comencemos hoy. Porque ya hemos visto solamente en Juan, por eso me concentré en Juan, porque si no vemos el resto de la escritura no terminamos ahora. Solamente en Juan y algunos versículos de Juan, solamente el capítulo 15, si usted lee todo el capítulo 15, ahí se da cuenta la permanencia en Dios. Pero estos versículos que escogí solamente demuestran cómo permanecer en el conocimiento o permanecer en su palabra acarrea o provee esos grandes beneficios. De ser su discípulo, de no ver la muerte, de tener salvación, hermano, de tener vida eterna, de pedir todo lo que querramos y os será hecho. Eso es permanecer. Entonces todo el contexto de la vida cristiana está en permanecer en su palabra. Como permanecemos en su palabra es porque la conocemos. Y la conocemos porque la escudriñamos, porque la estudiamos, porque la leemos, porque meditamos en ella día y noche. Esa es su palabra. Pidámosle a Dios que nos ayude, y si al mismo tiempo nosotros podemos darle alguna mano, darle alguna ayudita, tal vez por medio de estos estudios o de otros estudios, pues contáctese con nosotros. Ahí en la página de la iglesia, ahí están los contactos, y si podemos ayudarle en algo, para eso estamos también. Porque si no nos ayudamos unos con nosotros, tampoco el camino va a ser más difícil. Pero si nos damos la mano, nos damos un apoyo entre unos y los otros, la carga será más liviana.
Pero la idea es, hermanos, el deseo es que crezcamos en el conocimiento de la palabra del Señor. Oremos al Señor y pidámosle pues que nos bendiga y que nos ayude a permanecer en su palabra. Padre bueno, gracias te damos una vez más en esta noche, Padre Santo, porque a través de este estudio hemos podido ver en estos cortos versículos la importancia que es de permanecer y de estudiar y de vivir tu palabra, Señor. Perdónanos si la hemos puesto por un lado, no le hemos puesto la importancia que deberíamos. Perdónanos, Señor. Pero te pedimos al mismo tiempo de que nos ayudes para poder comprender más y poder ser más fieles a esta verdad. Ayúdanos, Padre Santo, con la guianza del Espíritu Santo lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Ok, hermanos, muchas gracias y esperamos que la bendición de Dios siga en vuestros corazones y con la ayuda del Señor nos estaremos viendo en los próximos estudios. Y lo invitamos siempre pues a que se congregue con nosotros. Allí en la página de la iglesia, ahí está la dirección. Puede visitarnos el día, especialmente el día domingo, de las 10 de la mañana, de 10 a 12 tenemos el culto, la reunión en inglés, y por la tarde, después de las 2 de la tarde, en español. Así es que reúnase, visítenos si puede, y que la paz del Señor esté con ustedes, hermano. Amén.